If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones. El último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos al Último Asalto, tu programa de referencia de deportes de contacto, aquí en Radio Marca. Hoy toca hablar, cuidado, de todo lo que ha ocurrido con Donald Trump y la Casa Blanca, y lo extenderemos con Jorge Lera a qué está ocurriendo con los peleadores estadounidenses en las artes marciales mixtas. Hay crisis de la nación. Por cierto, también vamos a hablar de Ilia Topuria, que cada vez que abre la boca sube el pan. También estaremos tratando el controversial tema de la enfermedad de Ben Askren y quiénes han sido las personas que han ayudado al peleador. Y por último, como siempre, sonrisas y lágrimas aquí en El Último Asalto. Todo esto es posible gracias a la ayuda inestimable de Winamax, que apoya los deportes de contacto. ¡Vamos a ello! Qué largas se nos hacen las semanas en las que no tenemos evento de la UFC. Aunque en este caso la semana quedó marcada por la triunfal llegada de Ilia Topuria y su equipo a España con una multitudinaria rueda de prensa el pasado viernes y un impresionante seguimiento por parte de todos los medios de comunicación, algo realmente impensable hace tan solo unos años, Gonzalo. Repasaremos con Pedro de Pablos cómo fue la recepción de medios de Ilia Topuria, ya que fuisteis testigos in situ. Además, Pedro pudo hablar con Ilia y tenemos declaraciones en exclusiva. Hablemos de lo que pasa al otro lado del charco, Jorge. Pues vamos a ello. Pocas noticias, realmente más las confirmadas por parte de la UFC en estos últimos días, pero sí muchas conjeturas y juegos de despacho. Mientras Ilia Topuria dice estar dispuesto a pelear si fuera menester antes de que acabe 2025, Justin Gaethje, Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan se postulan como sus próximos retadores. A su vez, seguimos sin una fecha confirmada para el campeonato del peso welter entre Islam Makhachev y Jack de la Madalena, y otro que está en compás de espera es el inglés Tom Aspinall, que tras haber sido elevado a campeón del peso pesado también espera fecha y rival. Todo apunta a que su primera defensa será ante el francés Cyril Gane. Tiene pinta de que hay boda en el peso pesado. Yo quiero ver esa pelea, pero Jorge, creo que es injusta. La pelea contra Volkov es una victoria totalmente inmerecida. De los 20 periodistas consultados por MMA Decisions en ese enfrentamiento, 19 se la dan al ruso y 1 al francés. Tu amiga Adelaida Berg hizo un papelón. Eso sí, todos los titulares de la semana se los llevó el presidente estadounidense Donald Trump, que nos sorprendió con unas declaraciones en las que afirmaba su intención de organizar un evento de la UFC en la mismísima Casa Blanca. Extremo, también ratificado por el presidente de la UFC, Dana White, porque la intención es que el evento forme parte de las grandes celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, en julio del año que viene, la UFC en la Casa Blanca. Gonzalo, ¡wow! Me encantan estas pequeñas misiones secundarias de la UFC, claro que sí. Primero en la Casa Blanca, la siguiente en la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué no? Eso sí, ridículo, espantoso de Attention Whore de los Jon Jones y Conor McGregor. Bueno, Jorge, espero que mi inglés de colegio público no se haya entendido, pero de verdad que me ha parecido lamentable la actitud de estas dos viejas glorias que no he podido admirar más en su momento. Pero por favor, ni comen ni dejan comer. Y a mí me cansa. ¿Qué te parece si vamos con los que sí van a pelear? Pues me parece perfecto, Gonzalo, así que vamos a ello porque por fin vuelve la acción este próximo sábado. Nos iremos a Nashville, Tennessee, la ciudad del country, para una cartelera que tendrá como combate estelar el duelo de pesos pesados entre el estadounidense Derrick Lewis y el brasileño Thaleson Teixeira. Otro evento de los que engañan. Lo repasaremos en sonrisas y lágrimas, pero de verdad que os va a gustar lo que tiene la UFC para los jugones que se queden este sábado. A ver, la UFC. El Último Asalto. Todo sobre la UFC en Radio Marca. Pues estoy encantado con lo que me trae hoy Jorge Lera al Último Asalto, porque cuando veníamos hablando un poco de cómo era la sección, le he dicho, esto es lo que hago yo para divertirme. Bueno, pues es lo hemos dicho un poquito ahí en las noticias. Donald Trump es el que mucha semana de especulaciones, no hay confirmaciones reales, pero Donald Trump salta ahí a la palestra de repente y nos dice que
quiere hacer para la Casa Blanca, 4 de julio de 2026, va a ser el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, es decir, el 250º aniversario de la Declaración de Independencia. Por estas cosas hay que quererte, Jorge. Es que te redactó imagino en casa Thomas diciendo, voy a Jefferson. escribir esto, a ver cómo Los ordinales. ¿Puedes repetírmelo, por favor? El 250º aniversario. Es más fácil el 150, que es el sesquicentenario. Pues de ahí está el Sesquicentennial Stadium que había en Filadelfia. Pero bueno, 250º aniversario, 250 aniversario. Estas cosas son como el libro de Petete, entretiene, da... No te acuerdas tú del libro de Petete, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, pues el caso es que quieren montar en la Casa Blanca una velada de la UFC por 250 aniversario de la independencia americana. Eso es algo fantástico, pero va a ser una gran fiesta, barras y estrellas por todos lados, exaltación patriótica por donde haga falta, banderas americanas. Pero ¿quién pelea? No hay campeones americanos. Nos damos de bruces, en este caso Donald Trump se da de bruces con esa sorprendente y chocante realidad. Y esto es de lo que va a ir la sección, más que Exacto. abordar el tema de la Casa Blanca, que si quieres le dedicamos medio minuto, No, pero sí. lo que más me gusta es cómo has analizado a nivel histórico lo que ha ocurrido, y lo que te he dicho que era como mi diversión en mi tiempo libre es que vas a analizar las divisiones y cómo están a nivel factor norteamericano, estadounidense, Exacto. mejor dicho. Pero hablaba con César Alonso ayer para Generación MMA y él dice, es posible, mejor dicho, que Donald Trump pueda organizar en el patio de su casa lo que le dé la gana. Tú que has vivido toda tu Con vida Trump laboral. pero con Trump no. No, con Trump no, pero toda tu vida laboral has tenido que seguir lo que ocurría en los Estados Unidos, porque Sí, sí. siempre el deporte que tratas, al igual que el deporte que tratamos ahora, tiene su base ahí. ¿Estas cosas se pueden hacer? ¿Los presidentes estadounidenses pueden organizar una velada en la Casa Blanca? Sería único, desde luego sería único. Y vamos, Donald Trump, desde luego, si una cosa ha demostrado es que se salta la ley a la torera cuando haga falta. Se lleva bien con Dana White, yo creo que es algo que no... Si lo quieren hacer, lo van a hacer, pero bueno, pero lo que decimos, que si lo hacen, que yo creo que cuando lo han dicho las dos partes, se van a encontrar con eso, hay una crisis realmente. Nos hemos puesto a analizar un poco ese devenir histórico, y hay una crisis en Estados Unidos que quizá no somos tan conscientes. Si nos ponemos a mirar peso por peso un poquito la trayectoria histórica, nos damos cuenta que hay una crisis galopante. Es una crisis por lo que ha sido en el pasado y también por las expectativas, porque cuando analizamos cuáles son las tres grandes comunidades, los tres grandes países de las MMA, serían Brasil, con el jiu-jitsu brasileño y con una base de Muay Thai increíble, los países del Cáucaso, pero sobre todo protagonizados por Rusia, por toda la experiencia que tienen y por esa lucha, y diríamos Estados Unidos porque es la cuna de la creación Claro. y los líderes La también. cuna y el país que tiene mayor número de peleadores en el plantel de la UFC. O sea, Efectivamente. en cuanto a número, no hay discusión, pero en cuanto a campeones, nos hemos dado cuenta de que tras la retirada de John Jones, no hay campeones de Estados Unidos. Estamos hablando de masculino, porque luego tenemos ahí a Kayla Harrison, ¿no? Pero en 8 categorías: peso pesado, Tomás Pinal, inglés; Magomed Ankalaev, en semipesado; ruso daguestaní; Dricus du Plessis, un surafricano; Jack de la Madalena; Ilia Topuria; Alexander Volkanovski. Vamos bajando categorías: Merab Dvalishvili y Alexandre Pantoja. No hay ni un estadounidense, que es algo que en toda la historia de la UFC, vamos a considerar desde 1997, que es cuando ya no son torneos, sino que hay campeonatos por peso, solo ha ocurrido en un mes. Es la única vez que ha ocurrido. Que es un caso que ocurrió en los meses entre mayo y junio de 2004, es decir, han pasado 21 años. Siempre había habido campeones estadounidenses, y en esta ocasión, en 2004, la verdad que fue una cosa que fue como que se alinearon los astros. Eran otros tiempos. Fíjate, en 2004 tan solo hubo 5 eventos en ese año de la UFC. Ahora tenemos 42. Claro. Fíjate lo que ha avanzado en nada de tiempo. Es que esto es vertiginoso. Y es que en aquella época en la que dices que hubo ese mes en el que no hubo campeones norteamericanos, como dices tú, 5 eventos, era una época de creación de campeonatos. Exacto. Y también de fuga de campeones, porque ahí, si en este caso Pride o quien estuviese ahí te ofrecía el doble de dinero, te ibas directamente y no pensabas en la UFC como si fuese el único responsable, el único actor en el que podías competir. Sí, no es la posición tan dominante que tienen ahora. Y fue un año en que, fíjate, pues en el peso pesado el campeón era Tim Silvia, pero fue desposeído por un positivo, y hasta junio no hubo un nuevo campeón, que fue Frank Mir, también estadounidense. Medio y el peso ligero no había actividad en esas categorías, tampoco en el pluma y el mosca, que eso llegaría más tarde.
En el peso welter, pues el campeón había sido BJ Penn, pero tuvo unas diferencias contractuales, se fue. Exacto. Y hubo unos meses hasta septiembre que habría nuevo campeón, que era Matt Hughes. Y entonces ahí en ese momento, en ese mes, que están todos los títulos vacantes, el único que está con un campeón es el del semipesado, que es Vitor Belfort. Pero, es decir, bueno, pues no había campeón americano, pero como veis es una cosa que es un technicality que dicen los americanos, no una anécdota, porque incluso ese mismo año acabó con 3 campeones estadounidenses, es decir, luego ya del welter estaba vacante, lo ganó un americano, lo había tenido un americano, en el peso pesado 3/4 de lo mismo, e incluso el del peso pesado que estaba Vitor Belfort acaba 2004 con Randy Couture, americano, también como campeón, es decir, fue una cosa anecdótica. Y encima nos estás contando que hay una desposesión de título, es decir, en aquel momento ni siquiera se preocupaban por si había campeones americanos o no, porque es que estaba siendo una cosa de transición. Se estaba formando, había 4 categorías, había en ese momento 3 activas y bueno, pues se habían quedado vacantes esos títulos, es decir, que no refleja una crisis, es una cosa... Exacto. Se puede decir que es la primera vez en la historia de este deporte, en la UFC, en la que no hay campeones norteamericanos. Exacto, es un poco, sí, ese es el resumen, porque el otro fue pues eso, una cosa meramente anecdótica. Desde entonces pues siempre ha habido campeones estadounidenses, pues entre otras cosas porque el peso pesado siempre ha habido pues Steve Miocic, Daniel Cormier, luego John Jones, quitando el tiempo que estuvo Francis Ngannou, siempre había campeones, pero vamos a ver la tendencia categoría a categoría y vamos a ver que la tendencia es que cada vez va a haber menos. Un dato que para empezar a hablar, en el libra por libra actual, en el top 10 no hay ni un estadounidense, ni uno. Los 10 mejores peleadores libra por libra, no hay ningún estadounidense. Tiene sentido si los 8 principales no son campeones estadounidenses. Bueno, también tiene sentido, pero vamos, que nos tendríamos que ir, fíjate, al número 11, que es Holloway, y el número 12, Belal Muhammad. Son los 2 únicos que hay en el top 15 y son 2 peleadores que ya también, bueno, pues están ahí, pero están un poquito ya amortizados, diría yo, ¿no? Amortizados, sí, pero no están fuera. No están fuera. Es que hemos tenido también en el programa hermano Generación MMA ese debate sobre si están en su prime o no están en su prime esos peleadores. Y yo creo que, aunque no estén en su prime, no están lejos de su prime. Bueno, pues pero el caso es que del top 10, ninguno. Los 8 campeones y 2 más que hay ahí metidos. Si nos vamos por categoría, empezamos por ¿dónde? ¿Por abajo o por arriba? Por el peso pesado, ¿no? Venga. Mira, peso pesado. Dominio tradicional de los Estados Unidos, salvo ese periodo en el que es campeón Francis Ngannou. Hemos tenido pues a Steve Miocic, a Daniel Cormier, John Jones. Ahora el campeón es Tomás Pinal, que ya es británico. Y se ha retirado John Jones y dice, ¿y quién puede haber que le pueda hacer frente a Thomas Pinal? Los primeros americanos, el número 4, Curtis Blades, al que Thomas Pinal ya ganó, y el número 9, Derrick Lewis, que son 2, yo creo que son 2 peleadores que ya no van a ser campeones de compañía, nunca. de estar ahí, o sea que no hay en el futuro un peligro en el peso pesado para los Estados Unidos. Para peso nada, pesado, No, y encima, es verdad que cuando me hablabas que tradicionalmente no hayan sido campeones, bueno, también tenemos el caso de Fabricio Verdún, que fue campeón y demás, pero es verdad que el tema del peso pesado está desierto para ellos. Para ellos, un solar. Semipesado. Y me da que aquí va a pasar algo parecido, ¿eh? Pues fíjate, de los 6 últimos campeones solamente ha habido uno que es estadounidense y fue efímero, Jamal Hill. Porque hemos tenido a Jan Blachowicz, a Glover Teixeira, Jiri Prochazka, a Alex Pereira, Magomed Ankalaev, es decir, solamente ese periodo efímero de Jamal Hill. Y luego, claro, dices, bueno, pues vamos a ver en el ranking quién puede ser el relevo. El más alto americano estadounidense, el número 4, Khalil Rountree Jr., que para campeón no va a dar. Que ya hizo el título, el último combate fue bastante aburrido. Precisamente contra Jamahal Hill, lo cual te expone cómo están los dos. El siguiente es Jamal Hill y el siguiente, que por lo menos ha ganado los últimos, aunque ya venía también con una racha de derrotas, Dominic Reyes. O sea que el futuro no pinta muy allá, ¿no? Y fíjate que esta categoría está desprovista de un talento increíble que se vaya a quedar como gobernador. Es verdad que Ankalaev tiene pinta de que un par de defensas va a hacer. Pero una cosa, mientras vamos avanzando en esta lista, ¿nos da la sensación que los Estados Unidos abraza todo lo occidental como si fuese suyo? Es decir,
Yo sé que Alexander Volkanovski, yo sé que Jack de la Madalena no son peleadores estadounidenses, pero creo que sus victorias se celebran en Estados Unidos. O sea, no es como el orgullo patrio, pero sí es, mientras ganen estos, no hay esa sensación de crisis, ¿sabes? Hay algunos peleadores que están dentro de... Hasta Oliveira, ¿no? Vimos ahí el combate con Ilia, como el público americano estaba muy con Oliveira, pero yo creo que es la única opción que les queda, ¿no? Pues no me iba por Oliveira, me iba porque es verdad que cuando ganan... Más por anglosajones, ¿no? Por sí, que los australianos. Efectivamente, que cuando gane Tomás Pinal hay cierta celebración también estadounidense. Es verdad, el mundo anglosajón. Bueno, pero fíjate, Tomás Pinal, metes un inglés en la celebración de la Declaración de Independencia Americana y parece que va con doble sentido. Espectacular. ¿no? Pues seguimos, mira, en el peso medio 3/4 de lo mismo, porque el dominio ha sido extranjero. Robert Whittaker, Israel Adesanya... Pero histórico, ¿eh? Alex Pereira, de nuevo Adesanya. Tan solo el periodo también del más americano de Strickland, pero que fíjate lo que duró, ¿no? Ha sido también efímero, y luego ya Dricus du Plessis, es decir, el peso medio, los últimos años, como dices, dominio extranjero. No, en este caso, salvo lo de Strickland, histórico, dominio extranjero. Y en el ranking, ¿quién tenemos? A Strickland, que ya saboreó las mieles del campeonato, pero ya nos da la impresión de que poco más. Se rumorea una nueva pelea con Adesanya. Jared Cannonier ha perdido con Borrallo, perdido con Imavov también. Ha perdido las importantes, hay muchos que vienen con y fuerza. Brandon Allen, que también pues ha perdido también Claro. en esas dos derrotas. O sea, que en el peso medio tampoco vemos ahí una amenaza estadounidense como para hacerse con hay el un hombre cinturón, que perdió hace no mucho, que parecía que iba a ser campeón, que se llama Bo Nickal. Bo Nickal es el único. No está en el palmarés, es de los que puede uno ilusionarse, pero bien es cierto que venimos de un bajón con él, ¿no? Vamos a ir con el peso welter. Venga, el peso welter. Los últimos campeones, pues fíjate, desde 2019 no tenemos un campeón estadounidense. Hay Kamaru Usman, Leon Edwards, Belal Muhammad, que es... Cuando gana Kamaru Usman, ¿tú no crees que es campeón estadounidense? ¿Hacemos la trampa o no? Venga. No, que yo no digo que haga la trampa. ¿Tú no crees que el estadounidense siente como que haga Sí, porque él emigró muy joven, pero él aparece con la bandera nigeriana. 100%, ¿eh? Belal Muhammad, que es el único campeón estadounidense, y sale con la bandera palestina, pero también le ha durado muy poquito a Belal Muhammad. Y el nuevo campeón, Jack de la Madalena, con lo cual... Bueno, en esta categoría, Sean Brady es el único que podría optar a la representación del orgullo estadounidense. Y este ¿no? sí tiene posibilidades. Yo creo que es sí, verdad que hay me gusta. muchos buenos, que está Islam Makhachev, que está Shakhtar Ramonov, pero que Sean Brady en algún momento sea campeón es una probabilidad. Porque si no, los que van detrás de Sean Brady es Belal Muhammad otra vez, Joaquín Buckley, que bueno, pues es divertido y tal, pero no va a dar más de sí. Qué buen análisis, divertido y tal, pero no nuestro más querido Colby Covington. Uy, ese ya está... No hay nada que hacer. Peso ligero, Gonzalo. Pues habría que remontarse a 2016 para el último campeón estadounidense, Eddie Álvarez. Que lo perdió en el Madison Square Garden. Exacto, en esa cartelera mítica ante Conor McGregor, y después de McGregor, irlandés. Este sí, quizá por las raíces irlandesas, sí es casi estadounidense, ¿no? Para Eso es lo que te iba a decir, que como irlandés, sabes... sí, irlandés ahí tiene mucho tirón. Pero es que yo tengo la sensación de que en líneas generales todos los anglosajones hacen ese tirón, salvo igual los ingleses. Bueno, pues mira, tenían McGregor, Khabib, Oliveira, Makhachev y ahora Ilia. O sea, el más americano que podrían era McGregor y fíjate si ha pasado ya tiempo, ¿no? Y antiguamente, pues bueno, Eddie Álvarez, Anthony Pettis, pues esos peleadores. En el ranking, Justin Gaethje, Ya. Max Holloway, Dustin Poirier, que van a hacer ya el último tango Sí, en París. pero no es una pelea para clasificación titular. El único que no estuvo mal en el último combate es Benil Dariush. Pero Gonzalo tiene el pelo más blanco que yo. Benil Dariush, ¿dónde vamos, no? Buen peleador, con todo lo respeto, pero un campeón con canas, pues no sé. No, ya. Peso pluma, pues igual desde 2019 con Holloway, reinado de Volkanovski, de Topuria. Americanos, pues está Brian Ortega, Arnold Allen, Aljamain Sterling, Josh Emmett, pues están los que ilusionan. Arnold Allen inglés, acuérdate. Perdón. Los que ilusionan son ilusionan entre comillas, Evloé, pero los que pueden ser campeones. Jan Silva, Diego López, Lerón Murphy en todo caso, es decir, también inglés, o sea... que no tiene nada que hacer tampoco los estadounidenses. Oye, esto está en la categoría de peso increíble, pluma, o sea que es un solar. En el peso gallo sí que hay una tradición estadounidense muy grande. Henry Cejudo,
Luego estuvo Peter Yan también un tiempecito, Aljamain Sterling y Sean O'Malley, es decir, Sí. todos muy americanos, hasta que llega la máquina. Merab No, pero Dvalishvili. fíjate, y encima más, porque te vas con Dominic Cruz, te vas con TJ Dillashaw, te vas con Cody Garbrandt, el peso Sí, por gallo coger un ha sido poquito norteamericano los 100%. últimos años, pero sí, americano Sí, sí. 100%, pero ahora ya ha dejado de serlo, porque gana el título Merab Dvalishvili, Y no tiene pinta de que lo vaya a perder contra No. un americano, ¿verdad? Cory Sanhagen, Mario Bautista lleva 8 victorias consecutivas, está en el top 10, pero le queda todavía, Pero ¿no? tiene un tope Bautista. Le queda también. Entonces, el peso gallo no van a rascar nada. Fíjate, Última categoría, Nos Jorge. estará escuchando Donald Trump y va a cambiar de opinión, va a decir, oye, esto que lo hagan en otro sitio. En las Naciones el Unidas, Kremlin, ¿no? Sí, porque no, yo no quiero hacer esto. El peso mosca, bueno, pues después de un dominio tradicional, pues de peleadores como Demetrius Johnson o como Henry Cejudo en el año 2019, pues ya llegó la época de Davison Figueiredo, sus combates con Brandon Moreno, ahora Alexandre Pantoja, y dices, joder, pues americanos, hombre, Brandon Royval, que estaba ahí el número 1 que iba del título, esperanza estadounidense, lo ponen con Joshua Ban, que era el número 12, un chaval de 23 años recién llegado, y va y gana Joshua Ban, con lo cual... Bueno, a ver, Royval puede tener opciones de hacer el título, pero ya le vimos ahí un poquito las costuras. Estamos a punto, para cerrar esta sección, que debe quedar poquito, Nada, ¿no? Más o sí, menos. sí, está ya casi. ¿Apostarías a que en 2026 va a haber algún campeón masculino norteamericano en la UFC? Porque mi apuesta es que no. Y mi apuesta es que tampoco, porque Brandon Royval no le veo yo como para ganar que sería quizá uno de los principales valedores, pero perdió con Son Joshua Brady Ban. no va a tener oportunidades. En el peso mosca te tienes que remontar después a Alex ¿A Pérez, el quién me número has 8. dicho del peso gallo, de que sea ahora que esté ahí en la lista? Cory Sanhagen y Mario Bautista son los Uf, únicos no, ahí. Es que no los vemos. Cory Sanhagen, vale, sí, Cory Sanhagen va a tener la pelea titular contra Merab Dvalishvili, pero que Pero gane. es muy, muy difícil. Con lo cual, la única opción que le queda al señor Trump, en este caso, es jugárselo todo a una baza que sería la gran estrella de la UFC estadounidense, Kayla Harrison. Tendríamos que irnos a la división femenina, a la sección femenina, porque es la única realmente que tiene opciones de llegar como estrella, campeona, imagen, icono de la UFC, siempre y cuando pues gane a la leona, a Amanda Nunes, que tampoco, Claro, es que también encima, habría que verlo. De todas las peleas titulares que se van a dar, probablemente una de las más niveladas sea esa y sea la posibilidad de que pierda un cinturón. Oye, esto es increíble. Estábamos hablando de apuestas. Derrick Lewis, peleador norteamericano, el hombre con más caos en la historia de la UFC, se enfrenta este fin de semana a Tyson Teixeira y tiene una cuota, en la que no es favorito, de 3.10 en Winamax frente al 1.36 de Tyson Teixeira con su invicto. Esto es lo que ha pasado en el otro lado del charco y me parece un tema para analizar, un tema que va a traer cola. Quiero que hagamos una actualización cada vez que haya esto, porque me parece Sí. que, sobre todo de cara a ese evento, en el que seguro que hay 3 alternativas titulares. Pues yo creo que estadounidenses. vamos a hacer a final de año, a principios de 2026 o finales de 2025, ese debate sobre el estado de la UFC que hemos hecho Sí. ya también, pues va a incluir este análisis también, porque creo que nos metemos en el año de, como decíamos, del 250º aniversario de la independencia americana, y vamos a tener que analizar esto. Y esto era lo que interesaba en los Estados Unidos. Ahora nos vamos a lo que interesa aquí en España. Pedro de Pablos con Ilia Topuria. El último asalto. Gonzalo Campos. Qué raro es ver a Pedro de Pablos y que no sea su música tradicional. Sí, sí. Bueno, ya la última semana cambiamos, ¿no? Fue la música de los niños esta, ¿no? ¿Cuál era? A la que le puse la música de los pero niños. hubo quejas en comentarios. He leído alguna queja de dónde está la música de Saba Madapod, dónde está Leon Edwards. Digo, vale, tranquilos, que Pero hoy vuelve. Son 2 semanas consecutivas ahí, bueno. luego Se ya- está haciendo con el programa Pedro de Pablos Sí, y sí. todavía no ha sacado su virtud de improvisar. Y cuando haga eso nos quita el sitio. Desde Estados Unidos no es capaz de sacar talento nuevo, jóvenes que ilusionen, y aquí esto es una factoría en el periodismo, aquí en El Último Asalto con Irati, con Pedro, bueno, tenemos aquí el futuro garantizado, pero vamos. Abandona por unos minutos su sección Sonrisas y Lágrimas y nos viene a traer la actualidad topuria.
Ilia Topuria, que ha tenido un recibimiento. La pena fue que en Barajas no pudo tener el recibimiento de héroe, pero sí que lo tuvo en la primera rueda de prensa, la primera aparición pública que hizo, que fue para anunciar una bebida, la bebida de Mucho, con los hijos de Rivera. Y fue un baño de masas. Llegó, estuvo mucho tiempo hablando en rueda de prensa. No fue una rueda de prensa que la gente no se imagina, una rueda de prensa de 5 minutos. Jorge estaba también media hora fácil hablando, tocó todos los palos, habló de polémicas, habló de futuros rivales, habló de todo. Y luego tuve la suerte de poder tener, no lo voy a llamar entrevista, voy a decir encuentro breve con él. Tuve unas preguntillas con él de 3 minutos, que para mí fue un honor, y donde también nos contó más detalladamente pues todo lo que concierne a su vida. ¿Era tu primer cara a cara con Ilia? Sí, bueno, he de decir que hice una entrevista a Ilati hace unos meses, antes de la pelea con Holloway, y yo fui... Y obviamente le di la mano, lo saludé, pero no fue un cara a cara de verdad. Yo fui como a una esquina, a lo tapado. Esta vez sí que fue de tú a tú, y la que tal, era yo como el que estaba con él ahí al mando. ¿Y cómo te sentiste al hacer ese momento con el campeón, el doble campeón? Muy bien, un poco al principio nervioso porque estaba como una sala apartada de lo que fue la rueda de prensa, y como que estábamos nosotros antes de que llegase él, y era como... no quise asimilar mucho ni pensar mucho. Wow, cara, entra por la puerta y la Topuria. Yo fui como fluyendo sin pensar mucho en el momento, y la verdad que muy bien. La verdad que encantador. Sí que es cierto que llegó el día, esto fue el viernes pasado, y él llegó el jueves de Las Vegas. Claro, sí. Él de hecho me confesó antes de la entrevista que estaba en la típica pompa, que no sabes muy bien dónde estás todavía. Creo que de hecho no había ni asimilado lo que acaba. Era como dice, no estaba ni asimilando lo que he hecho todavía porque acabo de llegar, estoy como un poco en una pompa, pero majísimo, la entrevista muy bien y el trato encantador. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir escuchando las declaraciones, nos las vas trayendo, y luego también me cuentas, Jorge, tú también estuviste ahí en la rueda de prensa. Estuve ahí y me llama la atención sobre todo. Lo primero que entras y lo primero que ves es la cantidad de cámaras, la cantidad de medios que hace unos años sería impensable que estuvieran en una rueda de prensa de un deportista de deportes de contacto, porque eso nunca lo habíamos vivido, y ver cómo al día siguiente pues ves en todos los informativos de las televisiones generalistas, medios generalistas, cubriendo esta información, que hace unos años pues era solamente coto de la prensa deportiva muy especializada y muy de nicho. Entonces el cambio ha sido brutal, y es efectivamente pues gracias al poder que tiene icónico Ilia Topuria, está claro. Y luego que encima lo hacen muy bien, porque tienen el momento de prensa, pero luego, según van despachando a la prensa, Ilia toma un pisco labis de no sé qué tal, y aparecen los influencers. Y tienes un momento con los influencers, se graban unos reels tal, y nosotros igual no nos damos cuenta porque estamos metidos en el universo marca, en el universo del periodismo, pero igual ha llegado a 87 millones de personas nuevas gracias a pasar 20 minutos con los influencers. Exacto. Bueno, así es como hace las cosas Ilia. Tráenos la información. Bueno, lo primero que había que destacar de él, y el primero que le destaqué a él, de hecho, fue todos los récords que está batiendo. No solo es el 10º doble campeón de la historia de la UFC, es el primero que lo hace con un récord invicto, es el peleador más seguido de Instagram, el peleador en activo más seguido de Instagram, y aparte es el número 1 libra por libra. Y debido a esta pompa, él no se acaba de creer todavía lo que había conseguido, y nos decía esto al respecto. ¡Buah! Impresionante, ¿no? El primer dato no sería posible si no tuviera a los mejores fanáticos del mundo mundial. Muchísimas gracias a todos ellos. Lo segundo que me dijiste, libra por libra, a ver, es algo que me llena de orgullo. Es algo que realmente nunca lo tuve en la cabeza, para serte sincero, de quiero ser el mejor libra por libra, o después de esta pelea voy a hacerlo, pero el hecho de que haya coincidido de esta forma, la verdad que me llena de orgullo, me hace ilusión. Las palabras de Ilia Topuria sobre sus récords parece como que le quita hierro al asunto, ¿eh? Y es curioso, ¿no? Lo de libra por libra, yo creo que ha sido como una sorpresa, ¿no? Que todo el mundo veía a Islam Makhachev y dice, bueno, seguramente no lo cambien. Y la UFC hace la lista, le cambia, pone primero a Ilia Topuria, y yo creo que es sincero, que le decía, yo en eso no estaba pensando en mi doble campeonato, que estoy aquí encantado con mi futuro, con mis retos, con querer enfrentarme a Islam Makhachev, y de repente se encuentra con que está en la punta, en el pináculo, en la cima de la pirámide. Es impresionante. Fíjate todo lo que ha tenido que trabajar Ilia a lo largo de su vida. Siempre lo recordaré y lo diré porque siempre hay nuevos seguidores. Una de las cosas que a mí me hace poner el ojo en Ilia es cuando el chico tenía 19 años y le veía hacer los entrenamientos de un campeón, y yo decía, qué raro, si hasta que no tenga 26, 27 no debería estar entrenando a este nivel, ni hacer estos ejercicios, ni tal. Y eso significa que Ilia se lo ha estado currando toda la vida. Pero precisamente para ser el libra por libra, que como él está diciendo no es algo que él haya ambicionado,
Normalmente hay que tener una pizca de suerte más de la que ha tenido Ilia. O sea, es como que se le ha puesto de cara. No ha tenido que perseguirlo demasiado. Acordaos de Khabib Nurmagomedov el día de su retiro decir, oye, solo pido una cosa, yo me retiro, pero este martes, cuando salga el nuevo ranking libra por libra, por favor, ponedme al menos una semana que fui el mejor del mundo en este deporte. A Ilia, sin embargo, le ha caído. Le ha caído por todo su trabajo que ha hecho. Claro. Porque no ha tenido ese duelo de a ver cuándo consigo ser el mejor del mundo en este deporte. Sí, además, si lo analizáis, la otra superestrella que había hasta el momento era Alex Pereira, que justo en marzo se acabó su hype, que sí que estaba en boca de todo el mundo. Luego también John Jones se retira, que a pesar de que no era, digamos, el favorito pero por deja un méritos, hueco ahí. Dana White siempre decía que para él, si él hiciese la lista, sería John Jones el primero, se retira. Y luego la competencia directa, que es Islam Makhachev, yo creo que con el doble campeonato le supera. Y ahora está la duda en, teniendo en cuenta que Ilia es una mayor superestrella que Islam Makhachev, sobre todo a nivel mediático, no hay discusión acerca de ello, habrá que ver si la UFC decide, si Islam Makhachev consigue el doble campeonato a final de año, ¿qué va a hacer ahí? Si siguen manteniendo a Ilia, si ponen a Islam... Pero vamos a ser más precisos con el lenguaje. Perdóname, Pedro, que sabes que te quiero un montón. No es la UFC la que lo decide. Hay 20 personas, eso 10, es. 5, los que sean, que si queréis un día hacemos mejor el análisis, que lo votan. Y te voy a ser sincero, llevan tantos años votando que ya les da igual, han pasado por todos los escándalos. Entonces, si cuando gane el doble campeón Islam Makhachev sale que libra por libra es Sonomali, les va a dar igual, quiero decir. Porque no es una responsabilidad de nadie, sino de un conjunto de personas casi anónimas. Sí, son periodistas como cualificados, que lo dice Dana White. O eso dicen. Eso dicen, son periodistas cualificados. La cosa es que si fuese por Dana White, él siempre lo dice. Si fuese por mí, yo hubiese puesto a John Jones hasta que se retire. Y ahora, hombre, yo creo que Ilia tiene mucho más tirón y la UFC sabe que Ilia ahora mismo es su caballo ganador, en mi opinión. ¿Tenemos más declaraciones? Tenemos declaraciones. Ya en rueda de prensa tuve la oportunidad de preguntar a Ilia qué es lo siguiente, y luego me lo confirmó en la entrevista, y tiene un nombre claro, que es Paddy Pimblett. Cuando escucha a Paddy Pimblett se le inyectan los ojos en rojo, dice que tiene que ser él sí o sí, y ese discurso que tenía antes de la pelea contra Oliveira, de que tenía que hacer un combate antes, ahora ya lo ha cambiado y dice que si fuese por él, tiene que ir directamente contra Paddy Pimblett, y él dice esto al respecto. A nivel mediático, sin lugar a duda, que el combate con Paddy es muchísimo más grande. Para el legado, el combate con Islam significa mucho más. Que Paddy me quiere hacer sufrir muchos asaltos, eso no se lo cree ni él. Yo lo vi dentro del octógono. Cuando lo llamé, estaba cagado. No sabía ni dónde meterse, decía, pero yo qué hago aquí, porque estoy aquí. Ay, es que tiene una forma de decir las cosas, Ilia. No, oye, increíble. Y mira, me parece bien que lo tenga tan claro. Es una idea que yo creo que en nuestros programas en el universo de MMA de la comunicación ya teníamos hablado, que es la de legado es la Islam Makhachev, la mediática es la de Paddy. ¿Que Arman Sarukian vencerle a él sería una nueva constatación? Sí, hasta que lo noquee en el segundo asalto y digamos, no, es que Arman Sarukian nunca fue tan bueno. Que ponerse contra, que venga ahora un Belal Muhammad antes en el peso welter, no, es que esas cosas para mí son tonterías. Yo lo que creo que tiene que hacer es, Islam Makhachev va a ser muy grande si consigue el cinturón de peso welter en cuanto a tamaño. Ilia tiene que seguir creciendo en cuanto a tamaño. Una pelea contra Paddy Pimblett le puede permitir ganar un par de kilos de músculo. Bueno, un par de kilos de músculo igual es mucho, pero crecer un poco más en esa preparación para la pelea contra Islam Makhachev. Es que es una cosa muy curiosa. Aquí se me va la cabeza al boxeo. En el boxeo, cuando tú eres campeón, tú tienes un aspirante obligatorio al que te tienes que enfrentar dentro de unos plazos. Y entre ese tiempo, pues hacer una defensa voluntaria, que puede ser contra el número 12 perfectamente. Entonces aquí yo creo que es una situación en la que el aspirante obligatorio tendría que ser Arman Sarukian, porque ha hecho los méritos deportivos para ser el número 1 y el aspirante oficial. Y antes de enfrentarse a Sarukian podrías tener tu defensa, estás recién coronado. Mi defensa voluntaria va a ser contra Paddy Pimblett, ¿no? Que está dentro del ranking, no es, pero es el combate que la gente quiere, es el combate de la popularidad, el combate que más puede vender, ¿no? Entonces yo creo que si la UFC ve un poquito ese modelo y dice, tengo que ser justo con Sarukian, y deportivamente se merece hacer el título, pero no voy a perder la oportunidad de hacer una pelea de dinero que es la de Pimblett. Dice, venga, pues ponemos a Pimblett y luego a Sarukian. A lo mejor jugar un poquito con esos parámetros, ¿no? Pero claro, es que esto es cuestión de montar un puzzle. La UFC no la dirige un organismo secreto, sino una persona con mano de hierro que se llama Dana White, que le dice a Arman Sarukian, tienes la oportunidad de pelear contra Islam Makhachev en lo que es una de las mayores peleas del año.
y un día antes me dices que te bajas porque te duele la espalda y dices, te ha empezado a doler ahora, ¿cómo el día que tienes que dar el peso te cargas mi pay-per-view? Porque si me lo avisas 15 días antes te busco un reemplazo y lo vendo de otra manera, pero es que has fastidiado y has dicho que Renato Moicano sea el retador oficial de un combate que era otra cosa. Entonces, en este caso, ellos no ven a Arman Sarukian como el contendiente oficial. Ellos ya le dieron esa oportunidad y falló. Es el agarre que hay ahí. Sí, y aparte, está claro. Y por otro lado, Ilia, por mucho que igual a Hunter Campbell le diga, sí, 12 defensas voy a hacer en el peso ligero, los días que tú quieras tal, Ilia lo que quiere es ganar en el peso welter por el campeonato Islam Makhachev. Y ahí se acaba todos sus intereses dentro de las MMA, salvo una pelea con Conor McGregor, salvo algo de eso. Exacto. Yo de hecho veo lo que tú dices, Gonzalo, como mucho una pelea contra Paddy y otra por obligación, entre comillas, contra Sarukian, y ya que diga, oye, yo quiero subir a welter. El tema es que ahora mismo no está hablando tanto de ello, porque como él ha confirmado, le prometió a la UFC que una vez consigues el doble campeonato no iba a poner mucho énfasis en subir de división otra vez y que iba a estar un poco más calmado al respecto. Pero en la realidad está claro que quiere el triple cinturón, que es lo que nadie ha conseguido en la compañía. Lo malo, ¿cómo vamos a establecer una posible pelea intermedia de Paddy? Que yo creo que eso le sacaría la conversación con Ilia porque no sería favorito. Y también el tema de que en qué fechas quiere pelear Ilia, porque la pelea con Paddy se haría precisamente para pelear antes de Islam y que no pase mucho tiempo. Si ya peleas con Paddy en febrero y Islam quiere pelear en marzo y tal, pues ya no haces esa pelea nunca. Tenemos muchos más audios que he cogido aquí y te estoy reteniendo. De hecho, hablando de fechas, ahora que dices cuándo va a volver, las últimas dos preguntas fueron en esa dirección. ¿Cuándo va a volver Ilia Topuria? Porque él dejó caer en la entrevista con Irati que le gustaría incluso volver en 2025. ¿Y qué posibilidad hay de que en 2026 haya ese UFC en España, Santiago Bernabéu? Y nos decía esto al respecto. Es una pregunta que no te lo sabría responder porque todavía no he tenido ninguna conversación con la UFC y por lo que siempre digo, ¿no? Yo puedo querer muchas cosas, pero al final del día también tiene que entrar dentro de los intereses de la UFC, de que ellos lo quieran, que le convenga a ellos también y que sea un buen timing para todos. Así que no lo sé. O sea, en 2026, ¿qué porcentaje de posibilidad le daría yo a un UFC en España? Yo creo que un 70%. Un 70%. Un 70% le da... Porque también en lo que dice depende no solo de él. Él decía después que él está haciendo todo lo que está en su mano y su equipo todo lo que está en su mano para que así sea. Pero tiene que juntarse el timing, el tema de los derechos televisivos y hay muchos factores detrás que pueden influir en que venga a España o no. ¿Qué más nos queda en clave Ilia Topuria? Habéis hablado de el que merece de veras esta oportunidad, que es Arman Sarukian. Y tú también has hablado de esa lesión de espalda que tuvo a 24 horas. Ilia Topuria, a pesar de que le apetezca pelear contra Paddy Pimblett, también tiene ciertas palabras para Sarukian que estas las dijo en rueda de prensa. Tú imagínate tener la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo y cuando llega el día decir que te retiras porque te duele la espalda. Es como, o sea, no lo concibo, no lo puedo llegar a entender, ¿sabes? Sin un brazo hubiera subido yo, me da igual el día cuando me tocaba pelear con Ball, con Max, vamos, me da igual, subo, pero de todas formas. Bueno, pues efectivamente, yo creo que hay una sensación ligera de desprecio por parte de Ilia contra Arman Sarukian. Creo que salvo Islam Makhachev todos coincidimos en que es el retador más complicado, pero es verdad que las matemáticas de las MMA nos dicen, si Arman ganó por la mínima a Charles Oliveira, Ilia le dio el palizón que le pegó a Charles Oliveira, no debe ser un reto tan complicado como somos capaces de prever. Hombre, yo creo que el favorito sería evidentemente Ilia Topuria, ¿no? Salieron unas cuotas y era bastante favorito contra todos los posibles rivales. Sí, pero que sí, es quizá la manera de decir, bueno, pues este hombre la lió bien gorda, quizá ha pagado la penitencia yendo y dando el peso para como suplente, aunque Ilia Topuria decía, claro, das el peso cuando no peleas, majo. Aquí hay que darlo cuando el que peleas eres tú, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es por decir, oye, pues venga, nos quitamos y que nadie puede decir nada, ni decir que también una cosa de los campeones es decir, no hay nadie que me pueda poner en cuestión dentro de la categoría. Si el único que puede ser Arman Sarukian, bueno, me enfrento, lo gano y fuera. Y ya... A mí no me parecería tan mal que cogiese la UFC y le dijese Getche contra Arman Sarukian. O una eliminatoria, que sería posiblemente la manera más equitativa, ¿no? Claro, vuelve a ganarte esa posición de número uno porque ya te ha pasado por el lado Ilia y los intereses de la empresa son otros. No, la gente no se muere por ver ese Arman Sarukian contra Ilia Topuria, se muere por ver a Ilia Topuria. Exacto.
es distinto. ¿Nos queda algún audio o vamos cerrando? Nos queda el audio principal de la polémica. Porque Anda, igual que uy. sabéis que Ilia Topuria hizo historia, ganó el doble campeonato, sobre todo gente de fuera de las MMA, que quizás no son tan asiduas a ver estos combates, no están tan cercanas al deporte, consideraron violentos esos 2 golpes extra, entre comillas, que no son extra, ahora lo explica Topuria, que le dio a Oliveira cuando estaba noqueado en el suelo. Y Topuria, lejos de esconderse, lejos de decir yo no quiero responder a estas preguntas, decía esto al respecto. Hasta que el árbitro no te para, tú no te puedes parar, porque tú puedes estar pensando que estás haciendo algo bueno y acabar haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque si en ese momento tú no reaccionas y no rematas y él da unas señales de vida y el árbitro decide no parar el combate, ahora él tendría que seguir en el combate, a lo mejor con daños cerebrales. Ahí sí que puede ser que tipo se vea de forma violenta, pero nosotros estamos perfectamente preparados para recibir ese tipo de golpes. Nos sometemos a todo tipo de pruebas de que no nos puede llegar a pasar nada dentro del octógono. De hecho, no hay ningún caso de que a nadie le haya pasado nada. De hecho, el boxeo es mucho más salvaje porque te pueden apagar las luces, te hacen el conteo hasta 10 y si revives puedes seguir peleando. Pues Ilia Topuria hablaba de lo del boxeo, que le ayuda a dar una explicación, aunque sé que lo haría perfectamente, pero me pareció que no estuvo todo lo preciso del mundo. Lo que se refiere a Ilia es que cuando te noquean en el boxeo te dejan volver a levantarte para que luego te vuelvan a noquear, y en ese sentido Ilia considera que hay más peligro en el boxeo. No me apetece, sé que estamos aquí, que todos tenemos una opinión, pero no me apetece hablar de este tema porque lo que no voy a... Bueno, no voy a consentir, yo no soy nadie para consentir nada, pero lo que no creo que sea prudente es dejar que unas personas que ven una pelea al año decidan cómo es un deporte, que tiene... Totalmente. Esto es un deporte de contacto, es un deporte de riesgo, evidentemente, tanto las MMA como el boxeo, pero bueno, pues están dentro de un marco y opinar pues por un reel de 45 segundos, pues... Exacto, ni Antonio ni Manoli van a decir cómo se hace este deporte. Por cierto, otro nombre que algunos de nuestros aficionados decían, y con esto despedimos, es la posibilidad de que Dustin Poirier gane de manera increíble el próximo fin de semana contra Max Holloway y digamos, venga, una más de retiro, pero que sea la de Ilia Topuria. Yo la verdad que no lo veo. Su cuota, para empezar, es que no es favorito, 2,05 contra Max Holloway por el 1,74 del hawaiano. Pedro, te despedimos. Muchas gracias por traer la actualidad de Ilia Topuria, pero no te vayas muy lejos porque luego volvemos con Te sorpresas. despedimos, que te decimos adiós, no que te hayamos despedido. Todo lo contrario. Menos mal. El trabajo que está haciendo no le vamos a despedir, ¿no, Gonzalo? Alguno No, para nada. que haya oído esto lo mismo se asusta. No, enseguida vuelve. Enseguida vuelve Pedro de Pablos. El último asalto. Pues ha ocurrido algo en el mundo de las MMA y es que un peleador muy conocido, Ben Askren, que igual le faltaron una serie de puntos para ser un Hall of Fame, ha estado luchando entre la vida y la muerte. Sí, ha sido además que dentro de la UFC le han dado también ese espacio, ¿no? En las carteleras, en las veladas, como para concienciar un poquito a la gente, pero hay mucho más de todo eso, ¿no? Sí, y no hemos querido tocar este tema antes porque nos parecía que estar cubriendo una situación tan problemática pues podía ser un problema si tenía un desenlace fatal. Afortunadamente parece ser que el desenlace ha sido positivo. Vamos a ver un poco qué es lo que ha ocurrido, quién ha sido Ben Askren y cuál es la polémica final. Tras luchar por su vida durante más de un mes debido a una neumonía grave que le causó extensos daños pulmonares provocados probablemente por una infección de estafilococos. Si tenéis estafilococos, no vayáis a entrenar porque se pegan con mucha facilidad y a veces es un par de semanas de no entrenar y a veces es luchar entre la vida y la muerte. Finalmente ha llegado un rayo de esperanza para el ex luchador de la UFC, Ben Askren. Lo que inicialmente parecía una lucha desesperada para ser incluido en la lista de espera para un trasplante se ha convertido en algo verdaderamente milagroso. Según su esposa, Amy Askren, el lunes Ben se sometió con éxito a un doble trasplante de pulmón.
Amy, que es agente inmobiliaria, compartió esta información en una emotiva publicación en su página de Facebook. Confirmó que la cirugía salió bien y expresó su eterna gratitud al donante y a su familia por el regalo que les salvó la vida. Aún así, Amy reconoció que este es solo el comienzo de un largo camino por delante. Pidió oraciones y apoyo constantes a los fans y a la comunidad, señalando que el cuerpo de Ben Askren da la bienvenida a los nuevos pulmones como si fueran suyos. Impresionante, ¿no? Es como, no sé... Un deportista, porque Ben Askren me consta de la noche que a la entrena. mañana, no es una enfermedad, es una enfermedad contraída precisamente en el gimnasio y dices, madre mía, ¿cómo te puede cambiar la vida de esa manera tan brutal, ¿no? Un doble trasplante de pulmón. No sé, me ponen los pelos de punta. ¿Quién será el compañero que iría a entrenar diciendo, tengo esto, pero no creo que pase nada? Y desde luego yo creo que es una manera también de concienciar a la gente sobre las donaciones, que es importantísimo, porque si no hay un donante, Ben Askren no tendría sus nuevos pulmones. Sí, efectivamente. Cada uno que haga lo que quiera, que decida lo que quiera, pero yo creo que, sobre todo lo que son las donaciones post-mortem, yo creo que si puedes ayudar a alguien cuando tú ya no estás... Yo creo que está claro. Bueno, antes de que nos acusen de rojeras o lo que sea, No, vamos a no, hablar de vamos, quién eso es es- Ben Askren. Benjamin Michael Askren nace en Iowa en 1984. Askren fue introducido en el deporte de la lucha libre por su padre Chuck a la edad de 6 años, pero solo se tomó el deporte en serio cuando empezó el 6º grado y se unió a un club de lucha. Es un luchador consumado que fue miembro del equipo olímpico estadounidense en 2008 y campeón nacional de lucha libre. También fue campeón panamericano de lucha libre en 2005. Tras los Juegos Olímpicos de 2008, Ben da el salto a las MMA, debutando de manera profesional en 2009. Vamos, que dijo, aquí se ha acabado la parte de la lucha, vienen los golpes, y mantuvo una racha invicta de 19 peleas y 10 años sin perder en MMA profesional, con 19-0 de récord. Askren es campeón de peso welter de One Championship y es campeón de Bellator MMA, que ahora algunos, los más recientes, lo conoceréis como una parte de PFL. Es conocido por su estilo dominante y poco ortodoxo, sobre todo por eso, que se inspira en muchos tipos diferentes de wrestling, por lo que le llamaban el funk wrestling. Bueno, Ben Askren, un peleador que sorprendió por cómo la UFC cambia a uno de los mejores peleadores de la historia, hace una cosa que no se había visto en MMA, que es intercambio de cromos. Se anuncia al mismo día el fichaje de Ben Askren por la UFC y el fichaje de Demetrius Mighty Mouse Johnson por One Championship. Cambio por cromo, ¿no? Pero es algo que no es normal en ningún sentido. No, ¿Tú no. te acuerdas de que haya ocurrido pues en el boxeo un cambio tan De evidente? promotoras, así, como al mismo tiempo, simultáneo. No se hacen las sé. cosas así en No, estos deportes. No hay fichajes. No. Otra cosa es, bueno, pues Bellator desaparece, los peleadores de Bellator están mosqueados y no quieren pertenecer a PFL y acaban sus contratos y se van a En UFC. fútbol sí ha habido algún cambio de cromos, ¿no? Pero, Hombre, porque consiste pero en eso, ¿no? El periodo de traspasos. Ya en la UFC, en su debut en 2019, vence a la leyenda Robbie Lawler y todos estaban emocionados con su incorporación en la compañía. Es verdad que esa sumisión de Bulldog Show que le hace Ben Askren nunca debió contar porque Robbie Lawler sencillamente no estaba dormido en ese momento y no estaba sometido. Simplemente creo que es Herb Dean el que para la pelea antes de tiempo, por primera vez en su historia. Sí, que sirve de precedente. Ben Askren ya tenía 34 años y debía generar un impacto inmediato para convencer a las autoridades. En su siguiente combate, a 3 meses de su estreno, protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte, sufriendo el knockout más rápido jamás visto en el octágono. Apenas fueron 5 segundos los que necesitó Jorge Masvidal para Increíble. hacerse con la victoria. Al sonar el campanazo inicial, Askren fue decidido a plantarse al centro del octágono, pero Masvidal tenía claro su plan. Rodilla voladora que conectó de lleno con el rostro de Ben Askren y 2 remates en la lona, precisamente, ahí venimos a hablar de eso, para liquidar la historia. Los famosos golpes de apellido super necessary, que es como expresaba Jorge Masvidal que habían sido esos 2 golpes. Nadie lo podía creer. La figura que había llegado como promesa acababa de ser humillada ante el mundo y a partir de allí nada fue igual. Una pelea más en 2019 ante Demian Maia le otorgó una nueva derrota, la cual fue definitiva para que Ben Askren le ponga punto final a su carrera en la UFC. En 2021 decide probar suerte en el boxeo, pero solo un asalto le bastó a Jake Paul para noquearlo y cerrarle para siempre la puerta de los deportes de contacto. Ese final fue, bueno, como muchas veces ocurre en los deportes de contacto, ¿no? Como estás arriba y luego las caídas suelen ser vertiginosas, ¿no? Fíjate en el KO con Masvidal y luego lo de con Jake Paul, pues fue un poquito doloroso de ver, digamos, ¿no? Vamos a dejar ahí.
Fue absolutamente doloroso. Y es que Ben Askren representa el dominio de la lucha de suelo sobre el striking y la fuerza. Físicamente nunca ha lucido como un gran atleta, ni a nivel muscular ni por presencia. Ves a Ben Askren y a pesar de que tenga igual ese rostro griego, un poco, ¿no? Con los rizos, con la mandíbula, nunca dirías, guau, ten cuidado con este, no te cruzarías de acera. Además, en cuanto a su pegada y su capacidad de desplazamiento dentro de la jaula, siempre generó críticas y dudas en cuanto a su nivel. Cuando es campeón de One Championship, teníamos... wow, que venga este a UFC y demuestre porque puede hacer algo, porque tiene una lucha muy buena. Pero la forma en la que boxea, la forma en la que se desplaza, siempre nos dijimos, cuidado, que es que hay niveles y niveles, y fuera de la UFC hace mucho frío. Sin duda. Desde luego, bueno, o sea, yo creo que con sus altibajos, pero desde luego es una figura sobre todo de esa época, ¿no? Quizá hoy en día pues no sería tan destacado porque ha evolucionado mucho el deporte, pero no deja de ser un peleador con mucho perfil, ¿no? Con mucha popularidad para ser el protagonista de algo que nos ha impactado. Nos ha O impactado. sea, no es un peleador cualquiera, un peleador medio, sino que es, bueno, lo podemos catalogar de estrella en su día. Efectivamente. Amy Askren también quiso declarar lo siguiente: estamos muy agradecidos de compartir que Ben ha recibido ese trasplante doble de pulmón. Estamos eternamente agradecidos al donante y a su familia. Ese es el comienzo de una nueva vida para Ben, pero cada nuevo día que vive es un regalo. Todavía no me parece real que estuviera completamente sano hace solo 5 semanas. Muchas cosas pueden cambiar muy rápido. Por favor, tengan a Ben presente en sus oraciones para que el cuerpo reciba los nuevos pulmones como si fueran suyos. Siento una profunda admiración por todas las personas que nos están ayudando en este momento. Estoy deseando contárselo todo a Ben, porque claro, todo esto Ben en coma, en unidades de cuidados intensivos. Y aquí la controversia ha venido porque el ex rival en boxeo Jake Paul de Ben Askren ha sido parte de los donantes, mientras que Dana White, ex jefe de Ben Askren, de alguna forma, su forma de ayudar a Ben fue compartir en Instagram un link para la donación. Efectivamente, claro que de primera, si te contamos esta historia, puedes decir, anda, pues Dana White, que ha salido hace poco en la lista de Forbes, que tiene un patrimonio de $500 millones, pues podría haber ayudado un poco más. En una de las carteleras, ¿no? Pusieron, pero al principio tampoco se le dio especial importancia, ¿no?, a la noticia. Sí, pero yo aquí, a pesar de que celebro que Jake Paul haya donado la cantidad de dinero que haya donado y hubiese celebrado que Dana White hubiese donado una cantidad increíble, creo que es de muy mala persona criticar que otros no ayuden. Quiero decir, cada uno ayuda en lo que tiene que ayudar. Si Dana White pone un vídeo de la UFC en el que se habla de Ben Askren, es lo que hace que nosotros estemos tratando esto, y luego que tú no tienes por qué, por tener dinero, tener que salvar a todo el mundo de manera individual. O sea, si cada carrera... O a lo mejor las donaciones se hacen también de manera Eso te iba privada a decir. y sin que nadie se entere. Que a lo mejor hay gente que está juzgando un poquito a la ligera. De que hecho, cuando se dona no dice, señores, aquí vengo con el cheque, hágame una foto, subo una historia en Instagram y dono, ¿no? Las donaciones se suelen hacer de forma anónima, ¿no? Efectivamente. Y privada y confidencial. Lo normal sería que la gente que haya donado no nos enteremos. Entonces, hacer una crítica y una búsqueda de Dana White por ese motivo me parece fatal. Es el caso, yo recuerdo, bueno, hemos visto, no sé si es que se filtra que Puyol había hecho unas donaciones increíbles para lo de la Dana o algo así, si no recuerdo mal, pero recuerdo la polémica que se dio cuando hace muchos años los galácticos del Real Madrid van a hacer un acto popular de ayudar en unas donaciones, no sé, para las víctimas de alguna cosa, y David Beckham pues dona 20 euros ahí delante, hace el gesto y la gente le decía, pero hombre, David Beckham, ¿cómo has donado 20? Creo que más feo hubiese sido que hubiese sacado 3.000 euros y los hubiese ido metiendo poco a poco ahí. Creo que, bueno, que lo que hagan la gente que tiene dinero a la hora de donar, normalmente es que se mueve en privado, como estabas diciendo tú. Yo creo que sería lo normal. Es más, cuando se hace a bombo y platillo y con mucha presencia mediática, pues yo creo que le resta un poquito de valor, porque a lo mejor ya no es tanto donación, sino inversión en publicidad, que le puede entender alguno. Pero bueno, que de la manera que sea, privado, confidencial, pues hombre, que salga adelante Ben Askren, que menuda historia, Gonzalo. O sea, de estar, como dice la mujer, 5 semanas, tener ahí a tu marido normalmente y cómo te cambia la vida en nada, ¿eh? Efectivamente. Oye, que vaya viniendo Pedro de Pablos para ir a la última sección del programa, mientras que un superamericano como Stephen Wonderboy Thompson no es favorito para su pelea contra Gabriel Bonfim. Una cuota de 3.95 la que tiene Stephen Wonderboy Thompson. Le va a costar al peleador a
al Wonderboy, al niño karateca, que ya tiene 40, ¿eh? Ya pueden empezar, Dana White, van a empezar ahora las Dana White Contender Series, tienen que empezar a hacer esa labor de buscar talento estadounidense, porque al final a nosotros nos da igual, pero es el cuartel general de la UFC, es donde tienen la base, y no quitando Bonica, Joe Pyfer, pero se nos han quedado ahí un poco, hace falta y renovar los cimientos en Estados Unidos. Así es. Oye, hemos contado una historia de lágrimas, que venga Pedro para contarnos su clásica sección de sonrisas y lágrimas. Coachy load from in a Netherland. Where the grabbers think like Ali get up on. The scheme hot today we are the weatherman. A boy shoulda drop but the beretta jam. Long time we no kill a man. So we circle lemons like the little man. Ahora sí. Ahora sí, le tenemos en sonrisas y lágrimas. Pedro de Pablos, ¿a quién nos traes para la cartelera de hoy? Traigo a esta semana. dos personajes que la gente quiere mucho y que además, bueno, uno viene en una racha no tan buena, pero el primero que traigo es Steve García. El hombre con la racha de caos actualmente más larga de la UFC, son 5 caos seguidos que lleva Steve García, se enfrenta al innoqueable, a Calvin Kattar. Vaya peleón con Kelvin Kattar, sí. Este está bien casado, Muy buena pelea. Lo curioso y la anécdota que traigo hoy es que ahí donde le veis noqueando a 5 peleadores seguidos, llevan una racha de caos muy, muy grande. La realidad es que a Steve García no le gustaban las MMA. Y te voy a decir una cosa, y a las MMA no le gusta Steve García, porque para tener la racha más larga de caos, creo que es la persona menos conocida. Sí, no. O sea, el lado es Kelvin Kattar, claramente, de esta pelea. Sí. Es extraño. De hecho es eso, que para ser lo que tú dices, el peleador con una racha más larga de caos, la gente no le tiene muy en el mapa, y creo que este fin de semana contra Calvin Kattar sí que le van a situar ya un poco más. Creo que es un peleador muy talentoso, pero lo que iba es que no le gustan las MMA, y de hecho su primera toma de contacto es cuando es pequeño, está viendo una pelea con su padre de Diego Sánchez, y dice que fue una pelea súper sangrienta, y lo primero que pensó fue, estos tipos son estúpidos. Eso debe ser la de Gilbert Meléndez. Lo puso en Twitter, ¿no? Como todos estos que... Dice que no entendía por qué, no entendía por qué había tanta sangre, no entendía por qué se pegaban, no entendía la finalidad de 2 hombres en un octágono dándose de leches y sangrando tanto. Dice que de hecho le causaba repulsión, como que le llamaba, dice, estos son imbéciles, literalmente decía, son imbéciles. Sin embargo, él en el colegio, en la universidad, a él le gustaba mucho el béisbol, era jugador de béisbol, pero le surgen problemas de bullying, tiene ciertos problemas, y le dice a su padre, oye papá, con el béisbol, como no le pegue con un bate a los que me... Dice, tengo que tener una opción para salir de esta. Y le dice el padre, no te preocupes, le apuntó a un gimnasio de MMA, y curiosamente no fue con golpes, ahora que viene de caos, no fue con golpes con lo que se enamoró, sino que el primer día le enseñaron el mataleón. Y cuando se dio cuenta que podía estrangular a la gente con tanta facilidad, dijo, pero qué imbéciles, ya al revés, tío, si estos tíos son la leche, ¿cómo puedo con tanta facilidad hacer daño a una persona que a lo mejor en mi caso me está haciendo bullying? Y a partir de ese mataleón, la siguiente clase fue un poquito más, y poco a poco él comenta que se fue volviendo su pasión. Pasó de tener una animadversión brutal a decir que su modo de vida, y se dio cuenta que en el béisbol era un juego de equipo, dependía de más gente, y aquí dependía de él mismo. Eso fue también lo que le enamoró, que era él, solo él dentro del octágono, y que a partir de ahí ya empezó a amar las MMA, y eso fue una historia de amor que dura hasta hoy. Le pasa a mucha gente muy ambiciosa, que es buena en los deportes, y cuando se da cuenta de que pertenece a un deporte de equipo y descubre las MMA, el boxeo, el suelo, tal, y dice, ostras, es que aquí, si yo lo hago bien, todo sale bien. Sí. Y dicen, pues me quedo en lo mío. De hecho, es que es eso, dice, no se acuerda ni del rival de Diego Sánchez. O sea, imagínate lo poco que le gustan. Dice que no puede hacer memoria de ese primer combate. Se acuerda de Diego Sánchez porque es un icono, pero que él era eso, reticente completamente, y que a partir de ahí, lo que tú dices, se enamoró, y pues hasta hoy, que veremos este fin de ver, porque es su combate más difícil hasta la fecha, obviamente. Bueno, si viene con esa racha de caos, yo creo que igual da la sorpresa. Oye, ¿quién más tienes? Tenemos al combate estelar, y no tengo al joven que viene, porque este combate hay que recordar que en el peso pesado es el peleador más joven de peso pesado contra el más viejo. Tiene 40 años, Derrick Lewis, contra un Tyson Teixeira que viene de noquear en su debut, invicto. Yo traigo a Derrick Lewis porque es un peleador muy conocido, muy querido, y aunque la gente le tenga como un tipo, pues eso, muy humorístico, que le gusta mucho hacer bromas, la historia que traigo hoy no es de hacer bromas, sino de ser el héroe local de Texas, de Houston, ya que en 2017, bueno, hay que recordar que viene de una infancia muy dura, su madre crió a él y a sus hermanos solos,
le metieron en la cárcel con 19 años por agredir a una persona con un arma, no disparar, agredir, le consideraron un asalto a mano armada, estuvo 3 años, se dio cuenta de que esa no era su vida, y cuando entra a la UFC en 2017, en Houston, en Texas, llega el huracán Harvey, que arrasa con la ciudad y con todo el condado. Y el tema es que ve las noticias que la policía no va a salir de casa salvo en situaciones de vida o muerte. Y él está viendo eso con su mujer. Y dice que él no se podía quedar quieto en casa viendo que la policía solo iba a actuar en caso de vida o muerte, que había muchas familias que necesitaban ayuda, pero no por morir, sino porque estaban en una situación muy mala. ¿Qué hizo él? Cogió y dijo, cariño, yo aquí no me quedo en casa, me han dicho que me quede, yo no me quedo. Cogió su furgoneta y no salvó ni a una, ni a dos, ni a 3 personas, salvó a más de 100 personas, que fue pues personas atrapadas por el huracán en sus casas, inundaciones, que no podían salir de casa, familias que lo necesitaban, fue zona por zona y salvó a más de 100. Y a partir de ahí, él en Texas es un peleador muy querido, es una especie de ídolo local, a pesar de que nunca ha sido el campeón de peso pesado, peleó por el cinturón interino, es un tipo que es el que tiene mayor caos en la historia de la compañía y que es muy querido por eso, porque es el héroe local de Texas. Y de Derrick Lewis se puede hacer un programa especial, único sobre él, de todas las anécdotas que tiene, los líos creo que es con George Foreman, tal, que hemos contado alguna vez, y sobre todo, mira, mala suerte, peleador local de Texas, y cada vez que peleaba en Texas perdía. O sea, y ganaba la de fuera, y cuando iba a hacer la local para ser campeón en el futuro, nada, la perdía. Oye, muy mal lo que le ocurrió a Derrick Lewis, muy bien cómo reaccionó ante esa situación. Eso es lo importante realmente, no los caos que hagas dentro de la jaula. El peleador con más caos en la historia de la UFC. Hay un peleador que intentan noquear este verano en una de las mejores peleas que tenemos a la vista, que es Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev. Favorito Khamzat Chimaev con una cuota de 1.56 por el 2.40 de Dricus du Plessis. Tenemos que despedir este programa del último asalto. Cuidado, que es creo que es el penúltimo. Anda. Nos despedimos yo creo que la semana que viene, salvo que te quieras quedar tú a hacerlo y a liderarlo, Pedro. Esta es la propuesta indecente que tenemos para ti en este programa martes, miércoles en la madrugada. Despedimos con la canción de Wonderboy de Tenacious D, que es este grupo de Jack Black, un grupo que es un poco humorístico, pero las canciones le quedan muy bien, así que vamos a escucharla. Nos despedimos agradeciendo a Winamax. Nos vemos. Above the mucky muck castle made of clouds, there sits Wonder Boy, sitting oh so proudly. Nothing much to say, then you're high above the mucky muck. Yeah, yeah, Wonder Boy, what is the secret of your power? Tell you about young Nasty Man, arch rival and nemesis of Wonder Boy, with powers.